frente a ese cierre de los parques en el viejo continente. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ofrece el cierre de los mercados. Unos mercados que han estado marcados este lunes por el tono rojo. El desplome que veíamos a primera hora de la mañana con la apertura de los índices europeos se ha ido suavizando a lo largo de la tarde, pero la incorporación de Wall Street a escena, que iniciaba la sesión en tono mixto, no ha hecho más que añadir volatilidad a un mercado que ha estado pasando durante un par de horas del rojo al verde en cuestión de segundos. Lo que sí tenemos ya con el cierre de la sesión europea es un tono rojo que vuelve a dominar a las bolsas, pero en general con caídas menos acusadas de lo que veíamos a primera hora de la mañana. El recorte es del 0,7% en el IBEX 35, 7.662 puntos. 1,98% se deja el DAX alemán, es la bolsa más perjudicada en los 12.834 puntos. El 1,3% cede el K40 de París y en el Eurostock 50 la caída es del 0,95% hasta los 3.522 puntos. Las menores caídas del 0,2% las vemos en la bolsa de Londres, mientras en Wall Street el descenso es ya del 1,8% en el Nasdaq y del 1,67% en el Standard & Poor's 500. En el caso del Dow Jones, la caída es del 1,5%. Una jornada en la que hemos vuelto a ver ascensos en los activos refugio, con un oro que ha superado por momentos los $2.000 la onza, renovando esos máximos, y con un precio del petróleo que enseguida lo vemos es protagonista. Hoy en $123 el barril de Brent de referencia en Europa, ante la expectativa de que Estados Unidos y la Unión Europea puedan incluir ese veto a las importaciones energéticas de Rusia entre los paquetes de sanciones. Por cierto, que estamos esperando conocer conclusiones de una videollamada que se está celebrando entre Emmanuel Macron, Boris Johnson, Olaf Scholz y Joe Biden, de los principales dirigentes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, para ver qué nuevas sanciones, qué nuevas directrices podrían adoptar estos países frente a Rusia. Mientras tanto, ha arrancado la tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, hoy en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Además, se espera que los titulares de Exteriores de ambos países se reúnan el jueves en Turquía. Entre estas noticias de última hora, Alemania parece que rechazaría el embargo al petróleo ruso y prefiere presionar a Moscú, dice, de una forma más sostenible. En un comunicado, el canciller alemán Olaf Scholz asegura que por el momento la oferta energética no puede asegurarse de otra manera. También hemos conocido que algunos Estados miembros parecen reticentes a incluir a Ucrania en la Unión Europea. Este asunto se discutirá en Bruselas en los próximos días, según ha anunciado el presidente del Consejo Europeo. Y mientras el Kremlin exige a Ucrania, para poder llevar un alto al fuego, que reconozca la anexión de Crimea a Rusia realizada en 2014 y la independencia de las repúblicas secesionistas del Donbass. Las otras condiciones son una nueva constitución que blinde la neutralidad del país y el fin de la resistencia armada ucrania. El conflicto ha causado ya más de 1,7 millones de personas refugiadas. En este contexto de los mercados, como decimos, marcado por la volatilidad, seguimos vigilando al VIX, al índice del miedo, por debajo en estos momentos de los 33 puntos, en 32,8, pero con una subida hoy cercana al 3%. ¿Cómo operar en este momento de volatilidad? Es lo que nos decía Juan Enrique Cadeñanos desde Admiral Markets. En movimientos y en niveles importantes de volatilidad. No hay indicios de que la volatilidad vaya a concluir, ni siquiera si hay un cese de la guerra, quiero decir, ni siquiera si nos encontramos ante un cese de esa guerra y un acuerdo definitivo de esas negociaciones, lo cual parece bastante lejano en estos momentos. Pero, como digo, aunque hubiera un acuerdo en este sentido, la volatilidad no disminuiría, no debería disminuir, al menos no en el corto plazo. Por lo tanto, deberíamos en este caso trabajar en pos de esa volatilidad y con estrategias y activos que lógicamente tengan un beneficio en pos de esa volatilidad. En los mercados europeos hoy son el sector bancario, el sector consumo y el sector turismo los principales damnificados por esta sangría que estamos viendo desde hace ya varios días. Por ejemplo, en el IBEX 35, BBVA lidera los recortes con esa caída del 6,5%, más de un 6% caen también los títulos de Sabadell, y en tercer lugar encontramos a IAG y en cuarto a AENA, un 6,4% se deca IAG en €1,41 el título, un 5,9% cede los títulos del gestor aeroportuario hasta los 123
23,6 euros la acción. El sector turismo es uno de los más afectados en bolsa, un sector con malas perspectivas tras el cierre del espacio aéreo con Rusia. Además de la pandemia que ya estaba pasando factura, ahora se suma este nuevo elemento de incertidumbre. Antes de la llegada del COVID-19, más de 1 millón de turistas rusos llegaron a España con un perfil de gasto elevado por encima de la media. Para Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España, el problema no es tanto la falta de estos turistas para los próximos meses, sino el efecto incertidumbre y arrastre que genera en el resto de turistas del mundo. De que el turista ruso es un turista de calidad, que tiene un nivel de gasto elevado, que es superior a la media, pero en el fondo representaba prácticamente, no llegaba al 2% del total de turistas que visitaban nuestro país antes de la pandemia. Pero, como digo, la principal incidencia la tiene, por un lado, evidentemente, la pérdida en esos mercados donde este segmento era muy importante, pero también porque las consecuencias de la guerra conllevan, pues una situación de incertidumbre, sobre todo en algunos de nuestros principales mercados emisores que están cercanos a la zona del conflicto y donde ya hemos visto que el ritmo de reservas pues empieza a ralentizarse de forma considerable. Abella también augura un consumo y unos desplazamientos turísticos contenidos, retraídos ante la espiral inflacionista que irá al alza con el conflicto armado en Europa. Tiene otras consecuencias, son las consecuencias económicas fundamentales que ya veníamos sufriendo, el incremento de la energía, el incremento de los costes en general de todas las materias primas. Esto va a hacer que muchos destinos, sobre todo, por ejemplo, y por citar uno, Canarias, que depende prácticamente en el 100% de la entrada de turistas de los aviones, evidentemente el encarecimiento del combustible va a hacer que se encarezcan los precios también. Eso va a hacer que muchas familias se retraigan. Vamos a ver qué sucede con el sector turístico, que desde luego está sufriendo en bolsa, y lo vemos ya con esa disminución de las reservas, como nos confirmaba Carlos Abella. También en esta sesión, Marta Vilar, hola de nuevo, muy atentos hemos estado durante toda la jornada a los títulos de Inditex. Veíamos batacazo para los títulos de la textil, rozaban mínimos de 2013. Vamos a ver cómo termina la sesión la compañía. Pues sí, Raquel, la compañía con más peso de la bolsa española vive una nueva jornada de caídas debido a su exposición al mercado ruso, con 527 tiendas en el país. La textil encadena ya 6 sesiones a la baja y la exposición a Rusia, el encarecimiento también de las materias primas y unas menores perspectivas de consumo por la elevada inflación suponen un lastre para sus títulos. Los analistas de Credit Suisse han decidido empeorar su valoración sobre la compañía este lunes y reducen su precio objetivo a 21 euros desde los 26 anteriores. Bueno, pues Inditex ha perdido esos 21 euros durante la sesión de hoy, recortes del 2,3% al cierre, 19,88 euros la acción. Como decíamos, la banca también entre las principales damnificadas, Santander se deja un 3,2%, se suma la entidad a las sanciones a Rusia. Sí, dice el banco que no va a hacer nuevos negocios con empresas rusas. Aunque no tiene gran exposición a Rusia, Santander ya está aplicando las restricciones internacionales y está ayudando a Ucrania. Las operaciones de los ucranianos no tienen comisión y además el acceso a los cajeros es gratuito para ellos. Son algunas de las facilidades que está dando Santander, así como una donación de 1 millón de euros a asociaciones sin ánimo de lucro. En el lado verde de esta jornada roja encontramos a varios títulos dentro del IBEX 35 liderados por Solaria. De nuevo, las renovables beneficiándose o subiendo frente a la debacle del resto de sectores. El rebote es del 10,6% para Solaria, por encima ya de los 18 euros el título. Le sigue Siemens Gamesa, rebotando un 7,7%, o Grifols con un 5,8% de rebote. En el mercado continuo, hoy tenemos también, Marta, un protagonista, es de óleo, termina con un rebote del 23,68%, 32 céntimos la acción, celebrando, parece, el racionamiento del aceite de girasol. Sí, Deol es la dueña de marcas como el aceite Carbonell, Coipe o también Hojiblanca, y se ha disparado hoy en bolsa ante el temor de la escasez de aceite de girasol y su consecuente subida de precio. Algunos establecimientos de distribución ya están limitando la venta de aceite de girasol debido al comportamiento atípico del cliente, que ha acudido a comprar más cantidad de ese producto por temor a un desabastecimiento a causa de la guerra en Ucrania por Rusia. Si miramos al mercado ruso, lo que tenemos es una bolsa de Moscú que sigue cerrada y al menos seguirá así hasta el miércoles.
Sí, todo apunta a que el MOEX, que ha estado cerrado hoy, tampoco lo hará mañana, con lo que habrá permanecido cerrada más de una semana consecutiva. Esto supone el periodo de clausura más largo del parque moscovita, por encima incluso del cierre durante la crisis económica de 1998. Sobre la apertura del miércoles, la decisión se va a conocer ese mismo día a nuestras 7 de la mañana y si abre el horario de negociación se indicará también en ese mismo momento. Y como decíamos, los precios energéticos siguen siendo los principales beneficiados con el consecuente coste que eso está generando al resto de sectores, con esa subida en los precios del petróleo y también en el gas, con unos 217 euros el megavatio hora para entrega en mayo de este año. Esos precios del crudo a esta hora siguen también por encima de los $122 en el caso del barril de Brent, y Bank of America alerta de que podría irse muy pronto a los $200. Sí, hay que decir que el crudo sigue sancionado por las empresas que no quieren recogerlo o por los puertos que tampoco quieren recibirlo, y cuanto más tiempo pase, más cadenas de suministro van a dificultar el transporte de ese petróleo ruso. Rusia exporta alrededor de 7,8 millones de barriles diarios de petróleo y también de productos refinados, lo que supone un 7% del suministro mundial. Los analistas de Bank of America creen que si la mayoría de exportaciones de petróleo ruso se interrumpen, podría haber un déficit de 5 millones de barriles o más al día. En ese escenario, el petróleo, según Bank of America, podría alcanzar los $200 el barril, y otro factor más, esa escalada de precios podría seguir con más fuerza después de que Libia haya visto caer su producción en casi un 10% en una semana debido a los problemas políticos que atraviesa el país africano. Por cierto, que acabamos de conocer que la Comisión Europea va a presentar mañana su última propuesta para hacer frente al alza de los precios de la energía, cuya presentación estaba prevista para la semana pasada, con la vista a reducir esa dependencia energética de Rusia, especialmente del gas, tras la ofensiva de Moscú en Ucrania. En Estados Unidos siguen también los descensos. Rápidamente, un par de protagonistas. Marta, Boeing también suspende sus operaciones en Rusia. Sí, ha dejado de enviar recambios de aviones a las empresas rusas y ha cerrado sus oficinas en Moscú y en Kiev. Sin embargo, el negocio de titanio por el que apostó hace unos años ahora se convierte en un problema, ya que Rostec, el suministrador, está vinculado al oligarca Chemezov, que es afín a Vladimir Putin. Boeing obtiene un tercio del titanio desde Rusia, mientras que el resto procede de Estados Unidos, Japón, China o Kazajistán. Chemezov es uno de los multimillonarios rusos amigos de Putin que ha recibido sanciones ante la invasión a Ucrania. Esas sanciones impedirán que Chemezov firme contratos con Boeing, por lo que el suministro de titanio a la compañía corre peligro en el medio plazo. Levi Strauss, Netflix, TikTok son algunas de las compañías que también están vetando a Rusia. Son algunos de los últimos anuncios, mientras también conocíamos que American Express o Visa han suspendido operaciones en Rusia y Bielorrusia. Nos vamos de nuevo hasta la Bolsa de Madrid. ¿Cuáles son los datos exactos del cierre, Marta, para este inicio de semana? Hola de nuevo, Raquel. Pues tenemos ya ese cierre definitivo del viejo continente, como bien indicabais, finalmente todo teñido de rojo. El DAX, el más perjudicado hoy en Europa, 1,98%, así que muy cerquita de los 2 puntos porcentuales de pérdida, 12.834 puntos para el índice de la principal economía europea. Mientras tanto, el FTSE de Londres ha recortado bastante menos, un 0,40%, de hecho ha sido casi el mejor de la sesión, podríamos decir. El MIB italiano por encima del punto porcentual de pérdida, al igual que el K40, y en el caso del IBEX 35 se ha quedado por debajo del nivel, 0,99% de recorte en 7.644,6 enteros. Como bien indicabais, algunos de los más perjudicados eran sobre todo aquellos valores ligados a la banca o al turismo. Veíamos cómo las principales pérdidas iban a parar a Banco Sabadell o BBVA, dos entidades financieras, 6,95% de recorte para Sabadell, 6,5% para BBVA, y luego hemos tenido otros dos valores, en este caso turísticos, como IAG o AENA, también con recortes de en torno a los 6 puntos porcentuales. En el lado positivo, Solaria se ha mantenido en pie con un repunte interesante de más del 10%, Siemens Gamesa por encima del 7% y Grifols 5,8%. Si miramos de todas formas a otras cuestiones, en Estados Unidos el mercado todavía no ha cerrado y estamos viendo cómo se están maximizando algunas pérdidas. En el caso del Nasdaq se ha suavizado un poco, ya no recorta en un 2%, pero 1,6%, el Standard & Poor's 1,5%, al igual que el Dow Jones de industriales. Y ojo, porque es muy interesante cómo los precios
precios del crudo, esos elevados precios energéticos, también están impactando en las perspectivas de cara a los beneficios empresariales del Standard & Poor's 500. Ya se están empezando a recortar esas perspectivas ante el aumento de costes que van a tener que afrontar muchas de las empresas que componen el índice. Y por cierto, una noticia que nada tiene que ver con el conflicto bélico, es noticia de última hora respecto a un peso pesado de Estados Unidos. Hemos conocido que la unión, el negocio, la unidad, por así decirlo, de conducción autónoma de Intel podría salir pronto a bolsa. Hemos visto cómo se había rellenado ya un documento para una posible OPV. Gracias, Marta. Última hora desde los mercados con ese cierre en rojo en las bolsas europeas. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ha ofrecido el cierre de los mercados. Nos vamos